Exactamente un año estábamos reunidos en Mocoa en una asamblea constituyente sobre el tema de la coca en Mocoa, de donde salió toda una plataforma. En diciembre del 2013 se hizo un encuentro nacional de productores de coca, amapola y marihuana que generó unos insumos que se fueron justamente a la mesa de conversaciones. Y este año, ya más a nivel internacional, productores de Colombia participaron de un segundo foro global de productores de coca, amapola y marihuana, o de plantas prohibidas en general, que se hizo en un pequeño pueblo al norte de Ámsterdam, en Holanda. Bien, vamos a continuar entonces con Cristóbal Isidro Castañeda. Hay un punto del acuerdo 4 que se refiere a la diferenciación penal. En concreto, ahí lo que se plantea es que para los productores haya un nuevo tratamiento jurídico. Así como se ha planteado que para las personas que usan drogas no debe aplicarse la sanción penal, no debe haber cárcel, no debe haber judicialización, está planteado allí en el acuerdo 4 un capítulo específico sobre el tratamiento jurídico. Si uno se atiene a lo que hay hoy en el Código Penal y en el llamado Estatuto de Estupefacientes, pues comporta una de las formas de castigo predilectas por parte de la institucionalidad nuestra contra los productores. No solamente ha habido erradicación forzada, fumigaciones, sino que, como dijeron ya los panelistas, ha habido cárcel. Y sobre eso ya hay varios trabajos en Colombia, pero el IMPEC tiene unas cifras y cuando se confrontan ya en la realidad directamente en las cárceles, las cifras son mucho mayores. Y buena parte de los que caen presos y se presentan como narcotraficantes ante la opinión pública en las estadísticas oficiales realmente no son narcotraficantes, son pequeños productores, son campesinos, indígenas o afrodescendientes. Y en ese sentido hay toda una tesis alrededor de cómo el derecho penal, en el caso de guerra a las drogas, se aplica contra los pobres. Para hablar de eso, pues Cristóbal Isidro ha sido invitado y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a la gente de Acción Técnica y Social por la invitación, a Indepaz y al Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos. Es precisamente este tipo de escenarios los que ayudan a construir democracia, ayudan a construir un mejor país. Pues bien, el derecho es una superestructura capaz de controlarlo todo. No hay nada en el mundo que se escape a las garras del derecho. El derecho lo controla todo. Es capaz de acabar, de aplastar a un ciudadano, de acabar con su proyecto de vida, en este caso los ciudadanos pequeños productores de coca, marihuana y amapola, o la pasta a base de coca, o los derivados de estas plantas. Es capaz de acabar con su proyecto de vida, o por el contrario es capaz de hacer que esa persona sea feliz dentro de la sociedad. El derecho bien usado o el derecho pésimamente usado. La sociedad colombiana reclama una administración de justicia como lo manda la ley de administración, buena, pronta y cumplida. Una administración de justicia con un enfoque ético y sumamente democrático. Allí estamos hablando de una justificación moral, una justificación ética de la pena. Si no hay ello, estamos hablando de unos escenarios, como lo diría Montesquieu, en donde si la pena no se deriva de la absoluta necesidad, estamos hablando de que el que la aplique es un funcionario tiránico, es un juez tiránico o es un juez tirano. Luego las normas que regulen en ese sentido meramente retributivo van a ser normas de corte puramente tiránico. Necesitamos jueces organizadores del derecho, no jueces apólogos de la teoría del derecho meramente retributivo. Es decir, no necesitamos androides, necesitamos humanos administrando justicia, no androides. Me parece fundamental hacer una distinción, porque pues el llamado es a tratar de sacar al involucrado, al pequeño cultivador, al indígena o al afrodescendiente de las garras del derecho frío, del derecho penal.
vamos a hacer una distinción, y eso es lo que ponemos en discusión hoy para construirlo entre todos, entre lo que consideramos es un narcotraficante y lo que consideramos nosotros es un pequeño productor con fines de subsistencia. Dice la Real Academia Española que el narcotráfico o la actividad del narcotraficante es aquella que tiene un fin puramente lucrativo, con drogas tóxicas, dice la sección primera de la RAE. Pero la Corte Constitucional también ha dado pasos o luces de lo que ellos desde la jurisprudencia consideran es el narcotráfico o el narcotraficante. Dice la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas Silva, dice que es aquella actividad ilícita adelantada por el afán de lucro. Ese es el móvil, la razón, el motivo que lleva a la persona a tratar con esa actividad, el afán de lucro. Ese es el narcotraficante al sentir de la Corte. Y que además, dice la Corte, confluye un desmedido ánimo de lucro dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas. Nadie con dos dedos en la frente diría que esto es un campesino, que un campesino genera inconmensurables riquezas, un campesino que tiene por motivo sobrevivir medianamente en la sociedad dignamente. Estamos hablando de principios fundantes del Estado, estamos hablando de dignidad humana y estamos hablando de mínimo vital. A una persona le podemos exigir que deje de cultivar, pero no le podemos exigir que deje de vivir. Y si para vivir necesita acudir al delito, pues tiene que acudir al delito, porque necesita vivir, sobrevivir en la humanidad. El derecho no puede ser frío en el sentido de decir, déjese morir, porque lo que necesitamos aquí es cumplir con el artículo 375 del Código Penal, que dice que el que cultive, financie o trate con plantaciones de coca o cualquier otra planta que pueda producirse un derivado, esa persona no tenga que vivir, es decir, esa persona tenga que obedecer únicamente a eso y si le toca, pues dejarse morir. Hace unos días estaba pasando por todas las noticias la razón de que había niños en el país, particularmente en La Guajira y en el Chocó, que estaban muriendo por inanición, por falta de alimento. Imagínense ustedes ser padres de uno de esos niños que ya hoy es un muerto, producto del hambre. Si usted estuviera en zona de producción, obedece la ley que dice no cultive, obedece el mandato superior que le dice dele alimento a su hijo, no obstante le toque acudir al cultivo de la coca. Yo creo que hasta santos acudiría al cultivo de la coca para que sus hijos vivan. Yo lo haría. Haciendo esa distinción entre lo que es el narcotraficante y entre lo que es el pequeño cultivador por razones de subsistencia, entonces tenemos que hacer una aseveración y decir, el cultivador no es delincuente. No es delincuente. La teoría del delito trae tres categorías dogmáticas que son un círculo que sin él no podríamos estar hablando de delito, y es la categoría dogmática de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Si no se cumplen esos tres pasos, no hay delito. No hay delito. La tipicidad es sencillamente que en el Código Penal esté que hacer determinada conducta o determinado hecho es un delito. La antijuridicidad, que es lo que más nos importa y es donde está el planteamiento nuestro, es que se ponga en peligro o se lesione verdaderamente un bien jurídico, en el caso que nos atañe, el de la salud pública, pero además un elemento normativo es que sea sin justa causa. Estamos diciendo que el pequeño productor lo hace por razones de subsistencia, estamos hablando de una justa causa, y una justa causa de una gran envergadura, de un gran alcance. No es cualquier razón, es vivir. Estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de la vida.
Esa es la justa causa. Es decir, ese es el móvil, esa es la razón que lleva al campesino a producir o a tratar o a relacionarse con los cultivos declarados hoy ilícitos. Hay una serie de principios que me parece importante tocar para efectos de decir por qué ellos no son delincuentes y por qué ellos deben ser tratados con una política diferenciada o distinta a la política meramente retributiva del derecho penal máximo o el derecho penal puramente retributivo, estricto sentido. El principio de mínima intervención, el principio de la última ratio del derecho penal y el principio cumbre, que es el que faculta al Estado para sancionar, y es el principio del ius puniente. Todos nosotros los ciudadanos le entregamos al Estado la facultad para que sea él el que nos juzgue y no la autotutela, es decir, hacer justicia por mi propia cuenta, salvo algunas excepciones. El derecho penal como última ratio. En Colombia hoy lo que vemos es una gran parte de los jueces, o no digamos jueces, más bien gran parte de la sociedad jurista que se alinea o hace parte de aquellos que consideran que el derecho penal debe estar en todo, para efectos de controlar socialmente a la población. Los intimida, el derecho penal tiene esa facultad de intimidar, esa vocación, perdón, de intimidar a la sociedad en general, pero también al ciudadano para que no cometa el delito. La teoría de Claude Roxin de la prevención especial positiva y negativa. Negativa cuando ya lo conmina a la cárcel, ya está ya dentro de los muros, pero la positiva es la que le dice no vuelva a cometerlo porque vuelve y lo mete a la cárcel. La última ratio le dice intervenga sí, pero solo en aquellos casos cuando sea absolutamente necesario, cuando no haya otra forma de controlar socialmente una conducta. En este caso la conducta sería la de cultivar, la de trasegar con los insumos previos al procesamiento de la pasta base de coca y en el momento de la enajenación, que es donde nosotros consideramos está el punto de quiebre de lo que es el narcotráfico, cuando empieza y cuando termina el ámbito de la pequeña producción, que es un tema que también traigo para que lo discutamos entre todos. ¿Cuándo considero que inicia realmente la cadena del narcotráfico? En el momento en que el campesino, porque tiene una razón de subsistir, canjea por bienes, como lo decía Berli, o por el bien que también es el dinero, por el bien del dinero para de ahí comprar el arroz, la panela, el aceite, que lo lleve a la casa y con eso alimentar a sus hijos y alimentarse a sí mismo. Pero también hay otras razones, sus hijos necesitan estudiar, necesitan acceso a la salud y a otros derechos de prestación. Ahí, en ese momento en que el campesino le entrega la pasta base de coca y le entrega el dinero, a partir de cuando ese señor se va con la pasta base, empieza la cadena del narcotráfico. Un punto que muchos dicen es discutible, dicen que no, que en realidad el narcotráfico empieza cuando el campesino lleva una semilla para plantarla en la tierra. Ahí ya hay narcotráfico para algunos. Mi manera de ver, no. Lo que hay antes es subsistencia, lo que hay antes es necesidad de vivir. Hay unas alternativas al uso del derecho penal, propiamente el principio de oportunidad, que hoy hay una prohibición legal para el uso en los campesinos pequeños productores, ¿sí? Dice que se puede usar, la ley 1312, dice que se puede usar en ellos únicamente en las causas, cuando se configuren las causales cuarta y quinta, y ahí están hablando únicamente de delincuencia organizada, y cuando estemos bajo carga testigual, y el campesino pues no es, si estamos diciendo que no es delincuente, estamos diciendo que no pertenece a ninguna organización criminal, luego entonces no habría lugar a la aplicación del principio de oportunidad. Lo que planteamos es que haya una aplicación directa en el campesino, pequeño productor, del principio de oportunidad, en el caso de considerársele que hay la posibilidad de que haya un delito. Estamos diciendo que en efecto no, pero como estamos en un estado de derecho en donde el principio de legalidad prima, pues hoy es delito cultivar, entonces
apliquémosle el principio de oportunidad en primera instancia mientras hablamos de que no deberían ni siquiera estar siendo objeto de revisión fiscal penal. Pues se acaba el tiempo, quiero terminar con un caso emblemático precisamente por un estado que es el mayor prohibicionista en el mundo y es los Estados Unidos de Norteamérica. Al tiempo más o menos cuando estábamos expidiendo nosotros la Constitución Política del 91 en Estados Unidos, en el condado de Dade, en la Florida, la Corte o el Tribunal de Drogas estaba dándole un tratamiento alternativo a un, en ese momento, consumidor y era prohibido legalmente, es decir, cárcel para el que consuma por ese solo hecho. Pero dijo el tribunal, dijo no, ¿para qué cárcel cuando lo podemos tratar de otra manera? Alternativa. A este señor lo llevamos a la cárcel y lo que hacemos es atiborrar el sistema, congestionar más la justicia, deslegitimar más el ejercicio de la administración de justicia. Entonces, démosle un tratamiento, llevémoslo al médico, tratemos de, ¿cómo se llama? Rehabilitarlo, tratemos de rehabilitarlo. Si el señor en efecto no es posible, es decir, no cumple con lo que estamos diciendo, ahora sí, entonces sanción. Pero mire que ellos mismos están dando luces de que la alternatividad en el derecho es más viable que la pura retribución. Es cambiar la línea o la secuencia que hemos venido también nosotros, expertos en eso, aplicando. Calles, juzgado, cárcel. Nosotros, campos, juzgado, cárcel. Cultivo, juzgado, cárcel. Cocinera, la señora que le prepara los alimentos al raspachín, entonces cocina, juzgado, cárcel. Es una lógica de cierta manera idiota. El tratamiento debe ser otro. En toda acción humana, decía Cicerón, debe evitarse la temeridad y la negligencia. Y no debe hacerse nada de que no se pueda dar razón. Eso es sencillamente la justificación ética de la pena. Si no es justificable, si no es necesario, ¿para qué aplicar? Termino. Bien. Gracias, Cristóbal.